Muy buenas tardes y muy buenos días. Vamos a iniciar este primer webinar que estamos desarrollando con Wordscape. En este caso, bueno, vamos a trabajar con tecnología Snowflake. Mi nombre es Pablo Arau, soy gerente comercial de Evisys, somos representantes de Wordscape para Latinoamérica. Y junto a Alejandro Díaz, Solution Architect de Evisys, bueno, les vamos a hacer una pequeña presentación y una demostración de lo que se puede hacer con Wordscape automatizando la creación de un datamar en tan solo 30 minutos. La idea, bueno, es que a través del chat, si tienen consultas, nos vayan haciendo las consultas y las mismas las vamos a responder al final de la demostración. Que desde el año 2007, nosotros como EBC brindamos soluciones tecnológicas con énfasis en datos y en información. Eh, Principalmente en temas de data management, inteligencia de negocios y enterprise performance management. Eh, Nuestra idea ahora, obviamente, es mostrar nuestra solución de data management, de data warehouse automation, ¿no es cierto?, que es Wordscape. Hablemos un poquito acerca de Wordscape. Wordscape, su objetivo es poder ayudar a las áreas de TI, ¿no es cierto?, a las áreas de datos, a que pueda modernizar y acelerar todo el desarrollo de su data warehouse, ¿no es cierto?, y ayudar a que esa infraestructura de datos pueda entregar los resultados que las empresas están esperando. Wordscape ya es una solución que tiene más de 20 años, una solución madura que partió en Nueva Zelanda con un par de consultores desarrollando una solución para sus clientes, eh, en donde básicamente buscaron automatizar todas aquellas tareas rutinarias, ¿no es cierto?, que se realizaban, automatizar, ¿no es cierto?, los procesos o los patrones definidos para las metodologías que ellos desarrollaban. Wordscape es una herramienta que permite aumentar la productividad, ¿no es cierto?, de los desarrolladores en al menos 5 veces, ¿ya? Por lo tanto, eso implica una gran disminución de tanto de tiempo como de costos asociados a la construcción de Data Warehouse. Es una solución que ya tiene más de 1000 clientes, desde pequeñas organizaciones a grandes empresas globales. O sea, cualquier empresa podría utilizar como una solución para implementar su data warehouse a Wordscape. Algunos de los clientes, bueno, distintas industrias, distintos tamaños, ¿no es cierto? Bancos, Audi, por ejemplo, Volkswagen, empresas, ¿no es cierto?, productoras de automóviles, retail como Costco, Nike, empresas de entretenimiento como Metro Goldwyn Mayer, eh, etcétera. O sea, cualquier empresa puede, como les decía, puede utilizar y tenemos grandes empresas y a nivel mundial que están utilizando Wordscape. Pero un poco la idea del webinar también es tratar de ver por qué necesito automatizar o por qué nosotros deberíamos pensar en automatizar si estoy en la empresa. ¿Por qué tengo que tomar una solución como esta? Y desde el punto de vista del negocio, tiene que ver con algo principal y que tiene que ver con la competitividad, el poder mejorar la competitividad que tenemos, ¿no es cierto?, a través de los datos. Hoy día, con, como es el ambiente de negocios, ¿no es cierto?, y la competencia exige que las soluciones de datos sean entregadas más rápido que nunca antes. O sea, ya eh, se necesitan, ¿no es cierto?, que las empresas tengan la información lo antes posible de forma oportuna. No es posible esperar que la información nos llegue para tomar decisiones semanas o meses después. ¿Mm? Por otro lado, la demanda de datos es muy alta. O sea, hoy día el tema de los datos, el tema del analytics, de la inteligencia de negocios, del big data, es un tema que está en boga. Todas las empresas quieren manejar este tema. Por lo tanto, eh, la demanda interna dentro de la misma empresa ha crecido un montón y el área, en este caso, de datos y el área de TI se ve con problemas para satisfacer las necesidades. Y muchas veces esto tiene que ver porque eh, hay muchos requerimientos, ¿no es cierto? Esos requerimientos van aumentando, demasiadas tareas que se realizan de forma manual, ¿no es cierto? No integrada, y eso genera finalmente retraso y lentitud en la entrega, aumentando el backlog, como comentaba. Por otro lado, los procesos manuales reducen la capacidad de cumplir con los requerimientos. Los cambios menores que se puedan hacer en cualquier cosa tienen un gran impacto y puede tardar mucho tiempo en resolverse.
O sea, hemos visto nosotros casos en donde un cambio pequeño, cambio una tabla y tenemos que modificar todo lo que hay hacia adelante, eh, por lo menos va a tomar 2 semanas realizarlo. También están las tareas no planificadas que reducen la productividad. Los equipos de datos, de cierta forma, se encuentran secuestrados en muchas empresas porque están más preocupados, ¿no es cierto?, de ir cumpliendo estas tareas no planificadas, dejando de lado otras tareas, obviamente de acuerdo a las prioridades que le establezcan en la empresa. Todo esto afecta, obviamente, la velocidad con que puedo actuar, ¿no es cierto?, la rapidez, y obviamente estoy afectando la oportunidad y estoy afectando, en última instancia, la competitividad que puedo conseguir. Veamos ahora cómo es desde el punto de vista técnico. ¿Por qué necesito automatizar desde el punto de vista técnico? Bueno, nosotros creemos que la necesidad de automatizar es acelerar el desarrollo, ¿no es cierto? Poder modernizar la plataforma, pero poder acelerar el desarrollo y poder disponer de los datos para la empresa. La automatización del data warehouse permite que se disminuya el trabajo requerido para construir, operar y mantener el data warehouse, ¿ya? Eh, por lo tanto, puedo hacer mucho más con menos. El Data Warehouse ayuda también, el Data Warehouse Automation ayuda también a la administración del cambio y permite habilitar metodologías ágiles y DataOps. Este punto es importante porque, por ejemplo, en el caso de la administración del cambio, una herramienta Data Warehouse de automatización del Data Warehouse tiene un control completo del linaje de datos, ¿ya? En el caso de Wordscape, uno puede saber qué pasa con el dato desde el inicio hasta el final, cuáles son las transformaciones que sufre, puedo hacer un análisis de impacto y poder estimar el tiempo que me va a tomar hacer algún cambio que se produjo en los sistemas en los sistemas fuentes de orígenes de datos, ¿no es cierto? Y qué es todo lo que tengo que impactar hacia arriba hasta llegar, por ejemplo, al data mart final que puede estar entregando esos datos a la herramienta de BI. Por otro lado, tengo una forma de implementar prototipal que me permite eh, probar antes de desarrollar. Pero independiente de que pueda probar antes de desarrollar, ¿no es cierto?, permitiéndome habilitar metodologías ágiles, también puedo construir muy rápidamente. Puedo fallar rápidamente y puedo volver a corregir el problema que pudo haber tenido y tener la solución que está requiriendo el usuario. El Data Warehouse Automation permite ser mucho más productivo y mejorar la calidad de lo entregable. Eh, en este caso, tiene que ver con la capacidad que tiene Wordscape de generar código basado en patrones, ¿no es cierto?, a través de plantillas. ¿Qué quiere decir esto? Las principales metodologías como Imon, como Kimball, ¿no es cierto? Imon en tercera forma normal, Kimball en todo lo que tiene que ver con modelos multidimensionales, o Linstead en su modelo de Data Ball, utilizan patrones para poder implementar su infraestructura de datos. Estos patrones ya se encuentran implementados dentro de Wordscape, por lo tanto, uno va utilizando estas plantillas asociadas a estos patrones, ¿no es cierto? Y generando el código automáticamente. Esto me permite ser muy productivo, pero por otro lado me permite generar código que ya está definido y mejorar la calidad de lo entregable. Me ahorra mucho tiempo porque estoy entregando más y de mejor calidad. Como les decía, automatiza hasta un 95% de las tareas manuales de codificación. Y por otro lado, tenemos una metadata que controla todo el proceso y que genera la documentación automáticamente. Entrando un poco más en detalle de cuáles son los problemas, ¿no es cierto?, de implementar un warehouse con el enfoque tradicional, vemos que en general tenemos muchas herramientas que tienen que ser integradas, ¿no es cierto?, en un proceso eh, en donde se hace difícil, independiente de que pueda implementar una metodología a través de procesos administrativos, ¿no es cierto?, que me permita ordenadamente trabajar. Si bien voy a lograr hacerlo bien, quizá no voy a llegar a los niveles que me podría permitir hacerlo una herramienta de automatización. En general, en el enfoque tradicional tenemos codificación manual o utilizamos herramientas ETL.
hay falta de agilidad, hay falta de estándares o los estándares que se establecen son difíciles de mantener y también las mejores prácticas. eh, la documentación es muy difícil de mantenerla actualizada, se puede trabajar o requiere de un grupo de personas importante que pueda mantenerla actualizada y que esté trabajando en cada uno de los desarrollos que se hace y en cada control de cambio. Los cambios posteriores son difíciles de hacer. Si no tenemos documentación, obviamente, y tenemos que ver qué cambios tenemos que realizar, debemos revisar todos los procesos, cómo funcionan, entender. En caso de que, por ejemplo, la persona que hizo la implementación no esté disponible, esa persona sabe y lo puede resolver quizá rápidamente, siempre y cuando lo haya hecho hace poco tiempo. Pero si no es así, va a tomar mucho tiempo resolver cualquier problema. Es un proceso que tiene escaso gobierno. Es un proceso, como decía, que no está integrado y que requiere que uno vaya haciendo un seguimiento cuando quiere hacer algún cambio. Por lo tanto, llegamos a un proceso que es propenso a errores, ¿no es cierto? Que es un proceso lento y que es un proceso en donde el desarrollo es dispar, porque uno puede tener una forma de programar, un desarrollador tiene una forma de programar, otro desarrollador tiene otra forma de programar, y eso produce ya un desarrollo dispar, aunque consigan el mismo resultado. ¿Qué implica esto? Implica que, bueno, que tenemos menor calidad en el desarrollo, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos mayores problemas, nos vamos a encontrar con más errores que tenemos que corregir y eso nos va a tomar más tiempo y mayor costo. Y también tenemos un problema de productividad y la cantidad que podemos producir es muy baja. Por lo tanto, esto implica que aumentan los costos, aumenta el tiempo, ¿no es cierto?, que se requiere y aumentan los riesgos en los proyectos. Y eso es lo que generalmente uno tiene en la mente con los proyectos de Data Warehouse. En el caso del enfoque con automatización de Wordscape, hay un tema central acá, y es que este es un proceso en donde todas las tareas se realizan sobre una plataforma que está completamente gobernada por metadatos. Por lo tanto, desde que el dato ingresa a Wordscape, ¿no es cierto?, y a su metadata, eso ya tiene control. Desde que yo hago un load desde el origen hasta que dispongo del dato para una herramienta de inteligencia de negocio. Eh, También en el caso de Wordscape se utilizan patrones y plantillas. Como lo comentaba, Wordscape cuenta hoy día con los principales patrones para implementar distintas metodologías, Emon, Kimball, Linstead, sin problema, y cuenta con sus plantillas para distintas tecnologías. También permite que antes de que uno desarrolle pueda utilizar, ¿no es cierto?, mejores prácticas y estándares de la industria. La herramienta se parametriza, uno define cómo se van a manejar los nombres de los objetos, los nombres no sé, de tablas, de columnas, de los procedimientos almacenados, de los índices, en caso que la tecnología maneje índices, etcétera. Todo eso se define antes, se definen los esquemas y permite desarrollarlo de forma muy ordenada y que no sea algo que tenga que estar cambiando ni que se tenga que estar definiendo. Una vez que está definido, se comienza a utilizar. También les comentaba el tema, bueno, el tema de linaje de datos y análisis de impacto. Wordscape cuenta con un control completo del linaje de datos dentro de la metadata y yo puedo hacer análisis de impacto para cualquier cambio, lo que me permite, obviamente, poder realizar correcciones muy rápidamente. Y por otro lado, tiene documentación al instante, documentación que puedo generar en cualquier momento y que está totalmente actualizada con respecto a los últimos cambios que se hayan realizado. Eso incluye documentación para usuarios e incluye documentación técnica. Finalmente, lo que tenemos acá es un proceso integrado, acelerado y consistente. Eso implica que podemos desarrollar con mucho mayor calidad porque estamos utilizando patrones y plantillas, podemos desarrollar con mayor cantidad porque la gente no está desarrollando, ¿no es cierto?, sino que está generando código y está generando un proceso de pipeline, por ejemplo, a través de drag and drop, ¿no es cierto?, y haciendo pruebas inmediatamente de cómo están funcionando los procesos de carga. Esto permite disminuir el costo que, de tener que construir, ¿no es cierto?, o mantener el tiempo que nos cuesta con tiempo dramático, y obviamente disminuir el riesgo de fracasar en este tipo de proyectos. La idea de Wordscape, por ejemplo, es que se pueda automatizar completamente el ciclo de vida del Data Warehouse. En el caso si pensamos en adoptar una metodología DataOps, una filosofía DataOps, Wordscape permite hacerlo completamente,
¿ya? Porque desde la planificación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del diseño, del desarrollo de los modelos, eh, la herramienta de Wordscape permite hacer esto, permite también, ¿no es cierto?, hacer la construcción, en este caso una construcción que es desarrollada automáticamente, el manejo de todas las variables de ambiente, poder hacer el testing, ¿no es cierto?, ya la liberación en este caso en los distintos ambientes, desde desarrollo, puedo pasar a calidad y puedo pasar hacia producción. Y una vez que eso está aprobado, puedo operar, ¿no es cierto?, y monitorear cómo está trabajando mi data warehouse. Todos estos pasos están incluidos dentro de Wordscape para poder habilitar, ¿no es cierto?, los datos a los usuarios finales. ¿Cuáles son los productos de Wordscape? Bueno, tenemos Wordscape 3D. Wordscape 3D es como la herramienta ideal del arquitecto de datos. Es donde yo puedo hacer un descubrimiento de las fuentes de datos, puedo perfilar los datos, puedo modelar datos, eh, puedo hacer conversión tecnológica de datos. Si tengo una base de datos de origen que está en SQL Server y voy a llevar a Snowflake, esa conversión de tecnología la hace automáticamente Wordscape. También puedo hacer conversiones de modelo. Una vez que hice un descubrimiento de un modelo entidad-relación desde una fuente de origen, Wordscape me permite, por ejemplo, convertir eso a un modelo dimensional o a un modelo Datavault. A través de una preparación inicial se aplica un proceso de conversión que ya me deja listo ese proceso. Una vez que tengo ya el modelo final, ese modelo final lo puedo preparar y lo puedo llevar a Wordscape Red. Wordscape Red es la herramienta preferida para el ingeniero de datos, ¿no es cierto? En donde yo puedo hacer toda la construcción de los pipelines que se definieron en Wordscape Red. Igualmente podría llegar y construir directamente en Red, si lo quiero hacer. También es posible. Eh, pero las ganancias que entrega Workscape 3D tiene que ver con que me genera todos los procesos automáticamente y antes ya hice un prototipado, ¿no es cierto?, que lo pude probar antes de construirlo. Eh, y posteriormente ya en Workscape puedo echar a andar mi modelo completo, o sea, generé los objetos, generé los procesos de carga, genero el job que va a gobernar el proceso y listo. Lo programo y lo echo a correr. Y Wordscape Datapol Express es un producto de Wordscape que incluye tanto 3D como red, pero además incluye la metodología Datapol 2.0, que es una metodología que está siendo muy utilizada para implementar Enterprise Data Warehouse. Tenemos muchos clientes que están utilizándolo en Europa y en Estados Unidos. Hablemos un poquitito de casos de éxito. Por ejemplo, el caso de Vodafone de Países Bajos. Ellos implementaron un proyecto en donde tenían muchos desafíos. El desafío era poder entregar nuevos proyectos y cambios mucho más rápido y obviamente reducir los costos que esto implicaba. Eh, ¿Cuál fue la solución? Bueno, la solución de ellos fue Teradata con Wordscape y utilizando metodología Datavault para su data warehouse. Esto permitió ¿qué cosa? Permitió, por ejemplo, ahorrar costos cambiando la solución ETL por ELT. ¿Ya? En este caso, el ELT permite sacar todo el provecho del motor de datos. Y hoy día, dentro de las soluciones cloud, ¿no es cierto? Como Snowflake o como Redshift o Azure, ¿no es cierto? Cualquiera de estas, eh, se recomienda utilizar ELT. ¿Qué significa eso? Es básicamente poder tomar los datos y llevarlos rápidamente dentro del motor y posteriormente trabajar ya los datos en el motor, lo que permite disminuir los costos. Un tiempo de producción acelerado, en este caso pasaron de 6 meses a 2 días. Los tiempos de carga se redujeron en un 90%. O sea, en este caso, las nuevas iniciativas de Vodafone pasaron de tomar meses a tomar días. Y Aptus Health, que es una compañía de servicio que junta, en este caso, las necesidades de pacientes con servicios médicos, eh, hizo un cambio de SQL Server a Snowflake. Ellos cambiaron toda su plataforma, también utilizaron Data Vault y pudieron crear su primer diseño de prueba y ver cómo funcionaba en solo 3 días. ¿Ya? Y poder tener su database ya en producción en solamente 3 meses, un database completamente documentado, completamente gobernado, eh, como se ve acá en un proceso donde tú generas los distintos patrones. En el caso, un database maneja links, satélite, hub, etcétera.
y posteriormente llegar a informar o data marts, ¿no es cierto?, que es de donde consumen la información los usuarios. Wordscape, en términos de tecnologías de origen, desde donde yo puedo extraer datos, no tiene restricciones. Yo me puedo conectar a cualquier tecnología para traer datos, archivos planos, API, datos estructurados, semi-estructurados, etcétera, desde un data lake, de donde sea. Eh, pero en el caso, ¿no es cierto?, del Data Warehouse, obviamente hay ciertas plataformas que son soportadas, que son las plataformas sobre las cuales Workscape tiene capacidad de generar código. En este caso, tenemos la tecnología cloud, en donde hoy día ya trabajamos con Amazon Redshift, con Azure Synapse, con Google BigQuery y con Snowflake. En las tecnologías analíticas tradicionales, con Teradata, con SAP HANA, Exasol y Greenplan. Y en las tecnologías relacionales, Microsoft SQL Server, Oracle, DB2, PostgreSQL y MySQL. Cualquiera de sabores parecido a esto también, no sé, un Oracle Exadata también es soportado por Workscape, un Managed Instant de SQL Server que está en la nube también es soportado, o un SQL Database también es soportado por Workscape. Entonces se puede implementar los data warehouse en distintas tecnologías. Un punto importante también es que una vez que yo tengo implementado un warehouse con Workscape en alguna de estas tecnologías, es mucho más simple poder llevar eso hacia otra tecnología. Por ejemplo, si tengo implementado mi warehouse en SQL Server y lo quiero llevar a Snowflake, toma muy poco tiempo poder hacer la generación y echar a andar el warehouse en Snowflake. ¿Ya? Eso es una ventaja importante, digamos, de este tipo de soluciones. Bueno, y ahora pasaríamos ya a la demo de Wordscape con Alejandro. Hola, buenas tardes. Bien, vamos a hacer la presentación de la herramienta que Pablo acaba recién de comentar. Y en esta oportunidad lo que vamos a realizar es la construcción de un datamart de órdenes de compra con sus hechos y dimensiones, que posteriormente podemos utilizar con nuestras herramientas de BI en la organización. ¿Mm? Como bien mencionó Pablo recientemente, WorldCap 3D es una herramienta que nos va a permitir, cuando yo no tengo un conocimiento a lo mejor muy acabado de mi sistema fuente o de su estructura o de los datos que actualmente se encuentran eh, en ello, nos va a permitir descubrir toda esta estructura. ¿Mm? Bien dicho eso, eh, vamos a proceder a realizar el descubrimiento de nuestros datos. Para ello, bueno, nos vamos acá en la conexión. Vamos a utilizar en este caso una base de datos de traders que tengo en SQL Server. Y finalmente yo voy a construir todo mi data mart en Snowflake, en la nube. Entonces, vamos a comenzar descubriendo nuestra conexión. El sistema o la aplicación nos va a llevar por una serie de pasos para realizar esta tarea. Vamos a nombrarlo, en este caso. Podemos aplicar desde qué esquema voy a leer principalmente, de uno o de varios, cuáles son mis opciones de descubrimiento. Por ejemplo, para este caso le voy a decir que las vistas no las incluya, como también excluya todas las tablas que son del tipo SYS que pueden existir en SQL Server. Le vamos a dar OK, le vamos a dar siguiente y le vamos a solicitar a nuestra herramienta que haga un descubrimiento completo de las estructuras que tenemos en nuestra base de datos de origen. Posteriormente a eso, que ya le digo todas las estructuras, las tablas, los campos, comentarios que existan en nuestro sistema fuente, podemos realizar lo que es el perfilamiento de datos. Perfilamiento de datos, en este caso lo que va a hacer es recorrer cada una de las tablas por cada uno de sus campos y obtener estadísticas de ellos. Vamos a explicar nuestro diagrama que acaba de construir. Lo vamos a ver acá. Podemos ver un overview con todas las tablas, sus relaciones entre ellas.
Podemos ver, por ejemplo, de nuestro perfilamiento de datos, cómo se encuentran eh, nuestros datos en la base de datos, por ejemplo, la cantidad promedio de caracteres por cada uno de los campos o por cada una de las tablas que existan, los valores distintos, el porcentaje de nulos que existan, etcétera. Información estadística que me va a permitir de cierta manera eh, tener antecedentes o datos para la construcción de mis modelos a posterior. Una vez yo tengo ya mi diagrama, puedo proceder, por ejemplo, a realizar comentarios o descripciones de las tablas. Por ejemplo, aquí vamos a agregar un órdenes de compra, cabecera. ¿Por qué es importante esto? Porque entre más documentemos nuestro sistema fuente, si es que no está documentado, que sería lo ideal tenerlo documentado, más rica es nuestra documentación final que puede crear Wordscape eh, de nuestro datamart. Entonces vamos a poner aquí fecha de la orden de compra como ejemplo. Tenemos nuestras características, etcétera. Eso lo podemos ir haciendo con cada una de las, de las tablas y de sus campos. Vamos a llevar este modelo a un nivel físico ya para poderlo trabajar y clasificar en el modelo que nosotros queremos crear. Les recuerdo, este es un datamart de órdenes de compra. Vamos a decirle siguiente. Puedo mostrar, podemos ver que lo tenemos acá. Y ya comenzamos en este modelo físico a trabajar en lo que queremos construir finalmente. Por ejemplo, voy a setear que las tablas de órdenes, la cabecera y el detalle de las órdenes de compra van a ser mis tablas de hecho. Y por el otro lado, le voy a decir acá a la aplicación que las tablas que están acá no van a participar en mi modelo estrella. Entonces las excluyo de que el sistema con su modelamiento las considere. Finalmente vamos a sacar esta de acá. Sale que no va a participar. Por defecto, todas las otras que están participando, que no han sido clasificadas, van a ser parte de nuestras dimensiones. Podemos ver que la tabla de productos y de proveedores eh, son dos tablas independientes, pero la herramienta cuando cree la dimensión va a crear una dimensión unida o única de ambos, finalmente al hacer un join de esto. Una vez tenemos listo ya nuestro modelo, definidas nuestras tablas, qué van a ser nuestros hechos, cuáles van a ser nuestras dimensiones, a la herramienta solamente me resta decirle que lo lleve a un modelo estrella. Le vamos a poner un nombre y una versión del trabajo que estoy realizando. Y me va a preguntar si deseo aplicar alguna conversión de modelo en específico. Le voy a decir que sí. Vamos a agregar cuál template vamos a usar para, para cambiar o llevar nuestro modelamiento de un diagrama de entidad de relación a un modelo estrella. Vamos a usar acá este modelo estrella. Le vamos a decir OK. Y el sistema, a través de este modelamiento, realiza distintas acciones en base o actividades en base a lo que yo quiero construir finalmente. Y estos modelos, si bien es cierto, vienen la herramienta con varios templates ya de fábrica, también les da la posibilidad a ustedes de crear sus propios modelamientos y adecuarlos de cierta manera a cómo en cada una de sus organizaciones las pueden trabajar. Podemos ver acá, tenemos ya nuestra tabla de hechos de órdenes de compra.
nuestro modelito, donde están las tablas de la cabecera y el detalle de las órdenes. Tenemos nuestras dimensiones, que habíamos que no las especificamos, pero que el sistema asumió que eran nuestras dimensiones para poder filtrar ya después en los análisis. Me propone también la dimensión fecha, pero yo la tengo ya creada en mi base de datos y vamos a crear algunas cosas distintas en red. Por lo tanto, las voy a eliminar de mi solución propuesta. Una vez nosotros tenemos ya nuestro diagrama o nuestro modelo DataMart listo o prácticamente listo, procedemos a crear todas las tablas necesarias o los objetos u entidades necesarias para poder mantener actualizadas mis dimensiones y mis tablas de hecho en mi data warehouse. Eso significa crear todas las tablas que son de load, que es donde van a llegar nuestros datos en bruto o nuestra raw data, y nuestras tablas de stage, que es donde yo puedo hacer algunas conversiones o modificaciones o transformaciones finalmente antes de llegar a mi modelo final. Para ello, vamos a llevarlo a un modelamiento de carga y staging. Le vamos a poner de la misma manera el nombre y una versión sobre la cual estamos trabajando. Vamos a aplicar una conversión de modelo, que en este caso va a ser la generación de las tablas de load and stage. Como pueden ver, esta es una tabla, este es un template o un modelo de conversión custom que fue desarrollado en específico. Por lo tanto, la herramienta sí les da la posibilidad de poder crear sus propias actividades de cómo ustedes mismos tienen una lógica en la creación de la conversión de los modelos. Ahora podemos observar acá, por ejemplo, que ya tengo mis tablas de load, tengo mis tablas de stage que fueron creadas y de la misma manera tengo las tablas ya del modelamiento final que son las tablas de hecho y las dimensiones correspondientes. Eh, podemos ver que teniendo esto ya listo, solamente nos resta preparar este modelo que acabo de construir, este modelo lógico o de alto nivel, ya llevarlo y prepararlo para poderlo trabajar de alguna manera en nuestra otra aplicación que se llama Wordscape Red. Bueno, traders 1, vamos a crear y acá me va a preguntar cuál va a ser mi tecnología de destino. Podemos elegir entre distintos sabores. En este caso vamos a escoger Snowflake y motor de destino. Hacer OK. Voy a clasificar mis entidades, objetos, tablas en los distintos esquemas que estoy manejando en Snowflake. Por ejemplo, vamos a decir que todas las tablas de load van a ir a nuestro esquema de load y todas nuestras tablas de stage van a ir en el esquema de stage y todo el resto, como son dimensiones y tablas de hecho, van a ir a nuestro esquema de EDW o de Enterprise Data Warehouse. De esa manera podemos ver que tenemos clasificados y ordenados nuestros objetos en el destino. Ahora, por lo general, dentro de las organizaciones siempre existen varios sistemas, varios modelos de datos y el agruparlo en grupos o proyectos me va a o me va a permitir tener un orden respecto de qué objetos pertenecen a qué tipo de soluciones. Finalmente, entre buscar entre 8.000 o 9.000 tablas, en algunos casos por parte baja, es un poco engorroso y por lo tanto yo puedo ir agrupando ciertas tablas en grupos para poderlos trabajar y de manera
de tener todo como más a la mano. Las entidades o los objetos pueden pertenecer a más de un proyecto, no necesariamente exclusivamente a uno. Ahora, lo que la herramienta me está consultando acá es que los datos yo los voy a traer desde SQL Server y que los genere tal como viene, si los campos los voy a necesitar en mayúscula o en minúscula o como están. Como estándar, por lo general en Snowflake es mayúscula, pero en este caso los voy a usar tal cual como están para ver el caso que funciona de todas maneras sin problema. La razón de esto es para que el sistema finalmente pueda escoger bien cuál va a ser el mapeo de los data types o de los tipos de datos entre los sistemas de origen y y el sistema de destino. ¿Ya? La herramienta ya viene también con varios templates al respecto para cambiar desde distintas tecnologías de orígenes a los distintos motores de destino. Vamos a decirle que aplique este modelo para preparar mis datos. Vamos a decir que está OK. Y en este siguiente diagrama, que ya está preparado para exportarlo ya y llevarlo a red, podemos ver que los data types ya corresponden a lo que necesita o utiliza Snowflake para llevar sus datos. ¿Ok? También en esto, y haciéndole énfasis en que la herramienta le permite crear sus propios modelamientos, sus propias reglas de negocio, donde vienen ya varias creadas, con lo que puede crear sus propios modelos, sus propias tareas para hacer algunos cambios, como por ejemplo el que vamos a ver ahora, porque en Snowflake requiere que todo lo que sea numérico con decimales suba con punto decimal y no con coma. Por lo tanto, hay que hacer ese tipo de conversiones antes de poder llevar los datos al motor de destino y de la misma manera preparar en cierta manera lo que son las fechas para poder ser cargadas en nuestro motor de destino. Entonces, para eso, bueno, nosotros creamos una conversión de modelo que básicamente lo que va a hacer es agregar en los objetos que lo requieran, por ejemplo, en órdenes, porque él va a agregar todas las transformaciones para transformar todo lo que son las fechas, por ejemplo, o lo que son la parte de decimales que las cambie de las comas por punto. De todo eso de forma automática. De hecho, podemos hacer una previsualización de los datos también, cómo se ven convertidos con las transformaciones ya aplicadas y cómo hacer los cambios en las fechas y en los valores, cómo los va a llevar de los valores que yo tengo nativamente en mi sistema fuente que están en coma a decimales con puntos para poderlos cargar sin mayores problemas en nuestro motor de destino. Teniendo ya todo esto listo, nos queda básicamente exportar y llevar todo esto a red, que es donde ya básicamente los objetos finalmente van a ser creados físicamente ya en nuestro motor de destino. Una vez que termina esto, nos llama a la herramienta de instalación de los deploy o de los paquetes de instalación de la herramienta. Le vamos a decir que en este caso eh, utilice este repositorio de metadatos. Vamos a dar OK. Y me va a dar una lista en que todas los estructuras que yo voy a importar son nuevas para el Data Warehouse y que no existen previamente. O sea, lo podemos ver acá en Workscape Red. Y podemos ver que nuestros objetos acá no tenemos mayores tablas, excepto algunas con las cuales estaba haciendo algunas pruebas. Pero todo lo que vamos a instalar ahora no existe actualmente en
nuestra base de datos, como lo podemos ver acá también en el Snowflake. Al hacer un refresh podemos ver que las tablas de load estaban las que habíamos visto ahí recién, y las tablas de stage, todo lo que es la preparación ahí en fecha, y la dimensión de fecha que previamente ya viene preinstalada con la herramienta. Vamos a proceder a hacer la instalación, que la instalación ya te da varias opciones de cómo instalar los paquetes y reescribir o recrear las tablas, los objetos o algunos objetos como las dimensiones o las tablas que son de datos permanentes, que no las recree, sino que las haga un alter sobre ellas y realice las modificaciones. ¿Mm? Lo primero que hace nuestro instalador es actualizar o crear todo lo que es la parte de metadatos con respecto a nuestra solución. Finalmente empieza o posteriormente empieza a crear todo lo que son los objetos que van a llevar, que componen nuestra solución, todas las tablas de load, de stage, las dimensiones, la tabla de hecho. Una vez que ya las tiene creadas, el sistema de manera automática empieza a generar todo lo script o todo el código necesario para la carga o la actualización de cada una de ellas, dependiendo si es tema de load and stage. Pero podemos revisar que nuestras tablas ya deberían estar creadas en el área de load. Bueno, todavía parece que no refresca ahí sí, nuestro Snowflake. Podemos ver que ya están nuestras tablas aquí creadas en los distintos esquemas que habíamos definido inicialmente, de dónde va a ir cada uno de ellos. Otro por acá. Ahí está, etcétera. Veamos, esto ya terminó de importarlo. Podemos cerrar ya esta aplicación para la instalación. Nos vamos ya a nuestra herramienta de red, que es una aplicación un tanto distinta a la anterior, que nos permitía hacer un análisis y construcción o definir lo que queremos crear como un data mart. Acá tenemos nuestro proyecto demo que habíamos nombrado recién, y podemos ver que están todas nuestras tablas ya creadas en ella. De hecho, esto ya estaría listo para solamente crear un job, que es todo el trabajo de la lógica para la carga de cada una de ellas, pero también quiero mostrarle algunas características de la herramienta con respecto a la creación o la facilidad que nos permite crear también y utilizar la creación de objetos o la preparación de datos para cierto tipo de estructuras, como pueden ser tablas de hecho o pueden ser tablas de aggregates con resúmenes de algunos hechos que nos permitan una mayor trabajo o un mejor trabajo con ello en las herramientas de BI que puedan tener en las organizaciones. ¿Mm? Eh, Vamos a esperar aquí, bueno, que carguen nuestros clientes. Vamos a cargar esta parte, lo vamos a hacer a mano. Si se fijan, yo solamente le he dicho que ejecute eh, ciertas tareas, no he codificado absolutamente nada, todo lo ha hecho la herramienta de forma automática y de una manera estándar, y llevando registro logs de cada una de las cosas que hace con respecto a la cantidad de registros que ha insertado, etcétera. Puedo yo desplegar mis datos, etcétera. Lo que quería ver en este momento era en la dimensión de clientes, que actualmente está vacía. Vamos a actualizar nuestra dimensión de clientes. Y esta es una dimensión de clientes básica, donde están nuestros clientes que están identificados con un Customer ID y que tiene sus campos y más un campo de los metadatos con respecto a cuando este registro llegó finalmente a nuestra base de datos, a nuestro data warehouse. Podemos ver que está la creación de la
las llaves de nuestra dimensión y está incluido todo lo que es el registro cero o nuestro registro desconocido, que es donde cómo va a clasificar alguna transacción donde no puede encontrar el código del cliente. Lo que les quiero mostrar ahora también son cómo yo puedo construir directamente en la herramienta de red. Por ejemplo, voy a construir esta misma dimensión de clientes, pero con historia. Para eso y no tener que repetir toda la construcción del código para crear la tabla, los datos que necesita, los campos que necesita, voy a pedir a la herramienta que básicamente duplique este objeto. Le vamos a llamar SC como Slow Changing y que vamos a agregar acá. Ya la hizo. Vamos a decir que el tipo de datos es una dimensión, una changing dimension. Le vamos a dar OK. Y la herramienta automáticamente me va a informar que para soportar lo que es una dimensión con historia, debe agregar o mayores campos para llevar ese control, que son como cuáles son los registros que está activo actualmente, el válido en ese momento, en qué versión del cambio voy, desde qué fecha a qué fecha ese registro es válido para ser considerado después cuando yo creo o preparo mis datos para los hechos. Como pueden ver ahí, las columnas fueron incorporadas. Voy a proceder a crear esta tabla en mi motor de destino. Y ahí ya realmente la creó. Voy a decirle que reconstruya o construya o genere el código para llevar esta dimensión. Lo primero que él me propone es que la llave de negocio es el identificador del cliente. Muestra. Si inserta un zero key o una llave para los desconocidos, si hay que hacer un proceso por batch o etcétera. Y por otro lado, me va a preguntar sobre qué quiero llevar yo control en los cambios. Quiero, no sé, hagámoslo fácil, sobre la dirección, la ciudad o el país. Si nuestro cliente cambia de domicilio, de ciudad, de comuna, provincia o departamento, no se lleve todos los datos de venta, por ejemplo, con él, sino que la venta permanezca en el lugar o que era su domicilio en el momento en que se efectuó esa venta o esa compra. Le vamos a dar OK y podemos ver que la herramienta generó todo el código de manera automática, eh, utilizando, bueno, las mejores prácticas para la actualización, la inserción de datos, que en este caso es en Snowflake como motor de destino. Voy a mostrarle eso que prácticamente la herramienta de red también nos permite construir de manera muy rápida las cosas. Como yo quiero también crear esto o agregarlo a nuestra tabla de hechos y ver que algunas características que tiene la herramienta, podemos, por ejemplo, eliminar esta llave, que dicho de paso está correcta. Podemos ir a nuestro Data Warehouse y podemos agregar nuevas. Por ejemplo, voy a agregar desde aquí la fecha que la había dejado fuera anteriormente. Puedo crear mi dimensión de clientes actualizado o mi dimensión de clientes histórico. Vamos a agregar nuestra dimensión de empleados, de productos y de proveedores. Así de simples son las modificaciones que yo puedo realizar en la herramienta. No tengo que estar buscando en el código en qué parte están cada cosa generada o reconstruir una tabla. Solo basta con decirle, oye, necesito reconstruir mi tabla.
no tengo business key en un área de staging. Y mis joins, por ejemplo, va a ser la fecha, cómo voy a enganchar las órdenes de compra, por ejemplo, con la dimensión de fecha. Fácilmente yo elijo los campos a través de la fecha de orden. Esto es a través del cliente, nuestro cliente histórico también, los empleados sobre el empleado, los productos sobre el producto y los shippers. Vamos a decir, por ejemplo, si este campo no existe, bueno, elegir el que nos corresponda para ya la herramienta generar el código necesario ya para poblar esto. Ver que ahí está el código, como lo pueden ver, es estándar y con las mejores prácticas para nuestro motor de destino. Como yo cambié las órdenes o la stage de órdenes, bueno, nuestra tabla de hecho, podemos decir si nos sirve o, ¿saben qué? Mejor reconstruyámosla de nuevo, vemos lo que tenemos actualmente, por ejemplo. En estos momentos yo ya no tengo una tabla de hecho. Y le digo que la genere de nuevo. Puedan ver que la facilidad y la rapidez con que esto lo hace. Yo le digo, ok, cree la tabla. Ahí creo la tabla con todos nuestros datos. Yo puedo agregar más columnas, crear transformaciones, aplicar fórmulas, etcétera, antes de llevar los datos ya a mi destino final. Me va a preguntar cuál es la business key sobre la cual él tomar la decisión si va a insertar o va a hacer una actualización de los registros ya existentes. En este caso va a ser el número de la orden y el número, la línea del número de la orden en detalle. Vamos a darle un OK. Y podemos ver que nuestro código ya está generado para poder hacer esa actualización de mi tabla de hecho. Podemos ver si yo necesito hacer cambios a posterior en nuestra tabla de hecho. Puedo ver cuál es el linaje de los mismos o de dónde se componen los datos que yo estoy guardando aquí, cuáles son las tablas con los datos de mi sistema fuente que estoy trayendo y los puedo ir observando. Una vez que yo ya tengo esto más o menos o listo prácticamente, me voy a la parte de scheduler, que finalmente, o el de los jobs, que es el que va a ejecutar de alguna manera o decirle a nuestro motor que cargue los datos con una lógica definida. Por ejemplo, en este caso de las demos, yo puedo decirle, sabe que cargue todas las tablas de load, de la tabla de stage, actualice estas tablas primero, después actualíceme las dimensiones, para posteriormente yo ya tener nuestras dimensiones actualizadas, actualice la tabla de órdenes de compra para ya usar los datos que están actualizados para finalmente decirle que actualicen mi tabla de hecho. Y que les doy el orden, puedo paralelizar esto también si así lo deseo. Puedo ver que están ahí todos le hago doble clic en qué orden los va a ser ejecutado. Le puedo decir que lo comience a ejecutar ahora. Yo puedo de alguna manera decirle a la herramienta que esta es una carga diaria, que es una carga semanal, mensual, anual, o cada 2 horas, cada 1 hora, solo los martes, solo los jueves, etcétera. En ese sentido, tiene como distintas alternativas de lo que yo puedo ejecutar este job o la carga y la actualización de mi tabla de hecho. Mientras esto se ejecuta, también quiero mostrarle algo que es súper importante en todos los sistemas y que es súper difícil de mantener en todas las organizaciones, y es básicamente lo que es la documentación. La documentación de nuestro datamart que acabamos de crear, solamente lo hacemos acá, fácilmente le decimos para todos los objetos, donde quiero la documentación, que la genere en HTML, lo que les permite a ustedes después instalarlo en alguna intranet de sus organizaciones, algún título que yo quiera darle, y él va a generar toda la documentación.
Esta documentación es rápida de ejecutar. Él va a crear todo lo que vamos a ver después a continuación. Y la podemos actualizar en cualquier momento e incluso podemos automatizar también que se genere, no sé, todos los días domingos, de manera que el día lunes aparezca toda una documentación actualizada o que se genere de manera diaria. Por ejemplo, vamos a ver nuestra documentación y él crea todo lo que es la documentación para usuarios finales y, y para nuestros usuarios técnicos, que en realidad es la que más es importante mostrar, porque ya es mucho más completa. Por ejemplo, tenemos nuestras tablas de hecho que habíamos creado. Podemos ver el script o el código con el que se está actualizando esta tabla de hecho. Es importante recalcar que en Wordscape no hay nada oculto, todo es visible por todo, cuáles son las dimensiones que interactúan con esta tabla de hecho, o otras tablas, aparte de las dimensiones. eh, Qué dimensiones se están usando en la tabla de stage, características de mi tabla, cuál es el data type, si son business key o no son business key, cuál es mi modelo estrella que finalmente está utilizando mi tabla de hecho, cómo fue cargada mi tabla de hecho, desde dónde provienen los datos, etcétera. Por ejemplo, el código del from, o si hay algunas características especiales o algunos filtros especiales para esos datos, de manera que podemos ver la, la documentación completa de cada uno de nuestros objetos que nosotros acabamos de incorporar a nuestro Data Warehouse para cada una de las entidades que yo puedo crear dentro de la herramienta o de mi Data Warehouse. O exclusivamente en la parte de demo, solamente ver las que competen al proyecto en cuestión y no todo, a lo mejor todos los objetos que yo tengo. Y lo otro importante es el glosario que yo pueda tener de los datos, mi diccionario finalmente de datos, qué es lo que significa cada uno de los campos que tengo. Y por eso les comentaba yo que entre más comentarios o descripciones yo haga a las tablas o a los campos, más completo queda esto. Por ejemplo, acá está el campo que habíamos puesto en la fecha de órdenes de compra y el nombre de la tabla está por ahí. De manera que tenemos toda una documentación completa y actualizada. Si se fijan, está generada ahora a las 1:58. Veamos cómo va esto. Todavía está preparando todo lo que es la tabla de staging. Podemos ver que ya tenemos varios datos descargados. Ya deberían estar los que son los empleados, por ejemplo. No sé si estaba cargando la orden. No, todavía está. Como le hay un poco de tiempo. Ahora ya está actualizando todo lo que son las dimensiones. Los índices, bueno, aquí me muestra un índice, pero sabemos que en Snowflake no utiliza índices y no puedo crear índices en mi base de datos destino. Vamos a ver que en Snowflake yo ya debería estar pudiendo ver estos datos cargados, por ejemplo. Puedo hacer un review de esto. O sea, puedo hacer un select asterisco, download, customers. Y no tengo autorización. ¿Cómo? A refrescar esto de aquí. Y tengo hasta place name and edit. Y efectivamente ya tenemos estos datos. Bueno, Snowflake nos da una
estadística también del query que acabamos de ejecutar, también muy parecido al perfilamiento de datos que hacíamos en 3D. Veamos cómo va esto. Bueno, me indica que ya terminó, se demoró 5 minutos en hacer esto, que nuestra tabla de hecho ya está actualizada con todo el detalle de los registros que fueron insertados. Si podemos ver nuestros datos, podemos ver que ya tenemos nuestras columnas con las dimensiones de fecha, el cliente, nuestro cliente con historia, que bueno, por razones obvias debiera ser prácticamente el mismo, las otras dimensiones y los datos, ya quedando listo para lo que es el análisis ya por parte de las herramientas de BI de la organización. Y finalmente, lo que les quiero mostrar ahí de la herramienta es la facilidad para la generación también de los deployments, ya para llevar esto desde un ambiente de desarrollo a productivo. Data mart. Le ponemos ahí nuestras descripciones y veamos cuáles son los objetos que yo voy a trasladar o voy a instalar en producción. Si yo a posterior tengo que modificar algunos de ellos en desarrollo y hacer las pruebas, bueno, posteriormente hago un paquete de instalación exclusivamente de la tabla que yo cambié. Se fijan, yo agrego solamente la tabla en cuestión o la entidad en cuestión y él agrega todo lo que son los scripts o todo lo que tenga que implique o que esté relacionado con el objeto que yo estoy instalando, más nuestro job que acabamos de hacer, por ejemplo. Le voy a dar OK y ya me va a generar estos archivos que yo finalmente ya en el ambiente productivo instalo con la misma herramienta que vieron recién para la instalación ahí del aplicativo en el ambiente de red desde 3D. Y esa es, bueno, es la presentación y las características principales que tiene la herramienta. Tiene mucho más detalle y mucho más capacidades. Yo puedo generar mi propio código y no solamente quedar a lo que el código que la aplicación genera, sino que yo también la puedo crear mi propio código, puedo crear mis propios templates para hacer algunas cargas específicas o puedo crear algunas transformaciones o preparación de nuevas tablas, procesar esos datos antes de llevarlos ya a mis modelamientos finales. Así que un gusto haberle entregado esta presentación. Pablo. Gracias, Alejandro. Bueno, habilité los micrófonos por si es que alguien quiere hacer alguna consulta. No recibimos consultas por el chat. Esperamos bueno, que la presentación le haya gustado y que haya sido clarificadora con respecto a lo que es utilizar herramientas de automatización de datos. Una consulta. Sí. Yo sé. Sí, ¿qué tal? Excelente la herramienta, las capacidades del producto. Una pregunta nada más. Ya para el análisis, la herramienta de visualización, ya utilizamos otra herramienta externa, ¿verdad? Sí, por supuesto. Para el análisis de los datos, ¿te refieres, José, cierto? De cara al usuario, ya De para cara al hacer, usuario, sí. claro. Sí, efectivamente, tú ahí por lo general puedes utilizar herramientas de BI como Power BI, ClickSense o Tableau, etcétera. Para allá, la idea es que las herramientas de BI cumplan mayormente una función de presentación de datos en los dashboards o los indicadores o KPI de la organización y que la mayoría de los cálculos o de preparación de los datos en columna o con características especiales para las organizaciones usen el motor o toda la performance que puedan sacarle a un motor analítico. De manera que los datos ya viajen de manera preparada para herramientas de BI, donde obviamente igual en la herramienta estas de BI debes hacer alguna
algunas fórmulas o algunos temas para, sobre todo, por ejemplo, en lo que son las agrupaciones o análisis por agrupaciones, por ejemplo. Ok. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok. Bueno, agradecerles por el tiempo que dedicaron de estar conectados y ver nuestra presentación. Esperamos verlo en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.